Bien, se fue el video, entonces retomo. Entonces lo que estábamos comentando es que lo que vamos a hacer es nuestra caja que está definida como todos los puntos X, Y, Z, tal que X está entre A y B, Y se encuentra entre C y D, y Z se encuentra entre P y Q. La vamos a dividir en n partes iguales, es decir, cada uno de estos intervalos A, B, C, D y PQ lo vamos a dividir en n partes iguales, lo que significa es que vamos a obtener cubos con un volumen mucho más pequeño que el volumen de esta caja B, ¿sí? Pero cada uno de esos cubos van a generar un pequeño cubo de un volumen mucho más pequeño, de manera que podamos definir una suma Sn como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, dado que dividimos el intervalo AB en n particiones, de la sumatoria de j igual a 1 hasta n, dado que dividimos el intervalo CD también en n partes iguales, de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, dado que también dividimos el intervalo PQ en n partes iguales, de la función f de x, y, z, pero vamos a tomar un punto dentro de un punto CJK con coordenada x, y, z por el volumen de nuestra caja con coordenadas i, j y k. ¿Sí? Esta es una nueva suma de Riemann. Vamos a ponerle claramente C, I, J, K, pues va a ser un punto con coordenada X, Y, J, I, Z, K. ¿Sí? Claramente CJK es un punto, pues, ¿no? Es un punto donde este punto se encuentra dentro de nuestra caja BIJK, y este diferencial del volumen pues es el volumen precisamente de esa caja, de esa pequeña caja que se encuentra dentro de la caja completa. Entonces esta triple sumatoria me permite definir una nueva sumatoria de Riemann que me va a permitir calcular la integral de la función f de x, y, z sobre este volumen, sobre el volumen definido por la caja B, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es, digamos, sumar cada una de los productos de la función por delta de B para cada una de las cajas B y JK, y la sumatoria completa del producto de esta función por el volumen de cada una de estas cajas, de estas pequeñas cajas, pues me va a generar la integral total de la función f, x, y, z sobre la caja completa B definida por el producto cartesiano de estos tres intervalos, ¿no? ¿Sale? Entonces, a partir de esta suma de Riemann es que vamos a definir la integral triple. Lo que pasa es que aquí, como estamos definiendo una integral sobre un volumen, ya verlo gráficamente ya no es tan fácil, pues, ¿no? Ya no es tan simple, ¿no? Más bien la definición es meramente matemática, pues, ¿no? ¿Sale? Pero como ya vimos integrales dobles, lo único que estamos haciendo es extrapolar los conceptos que ya vimos para integrales dobles, ahora para integrales triples, ¿no? En lugar de tener un área sobre la cual hacemos la integral, ahora tenemos un volumen, ¿sí?, sobre el cual hacemos la integral, ¿no? Y ese volumen está definido por esta caja B, ¿sale? ¿Sí? Claramente esta caja B pues son todos los puntos X, Y, Z, está formada por todos los puntos X, Y, Z, tal que X se encuentra entre A y B, Y se encuentra entre C y D, y y Z se encuentra entre P y Q, ¿no? En el intervalo P, Q. ¿Sí? Y entonces ahora definimos una suma de Riemann como una suma sobre X, Y, Z, donde X, el intervalo en X fue dividido en n partes iguales,
También el intervalo CD en Y fue dividido en n partes iguales y el intervalo PQ en Z también fue dividido en n partes iguales. ¿Sí? Y esa sumatoria se hace sobre la función f, que depende de un punto que se encuentra dentro de una caja, que resulta de dividir x, y y z en n partes iguales por el volumen de la caja, que resulta de dividir, o de cada una de las cajas, que resulta de dividir el intervalo x, el intervalo y, el intervalo z en n partes iguales. Claramente, como se divide como se dividen los intervalos en n partes iguales, el volumen de cada una de estas cajas, este delta de B, este volumen diferencial de cada una de estas cajas es el mismo. ¿Sí? Es el mismo para cualquier caja, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es definir ahora nuestra integral triple.
Bien, consideremos la función f, una función f va a ser una función de 3 variables, es decir, la función f me va a mapear el punto x, y, z al valor f de x, y, z. Y esa función va a tener dominio o va a estar definida sobre la caja B, y esa caja B van a ser todos los puntos x, y, z, tal que x se encuentra entre a y b, y se encuentra entre el intervalo cd, mientras que z se encuentra en el intervalo p, q. Entonces tenemos una función f definida, o una función f que me mapea un punto en un espacio de 3 dimensiones a un escalar. Es una función de valores vectoriales con valores escalares, ¿sí? Y me va a mapear ese punto precisamente en un valor escalar, ¿sí? Definida sobre el dominio B, o una caja. Es una caja dado que está formada por todos los puntos x, y, z, tal que x se encuentra entre a, b, y se encuentra entre cd y z se encuentra entre pq. Es decir, ustedes grafican este volumen, este conjunto de puntos x, y, z, lo que van a ver es, vamos a encontrar una caja, pues, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver que tiene la forma de una caja, ¿sí? Es decir, la función f me mapea un punto en R3 a los reales, ¿sí? Y si definimos la suma de Riemann Sn como la sumatoria, digamos, partimos el intervalo AB, el intervalo CD y el intervalo PQ en n partes iguales, tal que podemos definir la sumatoria de Riemann Sn, definida como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la sumatoria de j igual a 1 hasta n de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f del punto xi, y, j, k, zk por delta de b, donde delta de b es el volumen de cada una de las cajas en las cuales particionamos la caja completa, ¿sí? Dado que particionamos el intervalo en x en n partes iguales, el intervalo en y en n partes iguales y el intervalo z en n partes iguales. Entonces obtenemos pequeñas cajitas y el volumen de cada una de las cajitas es delta de b. Entonces, si el límite cuando n tiende a infinito de zn, que es el mismo límite cuando delta de b tiende a 0, es decir, las cajitas tendemos a hacerlas cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, por lo que n, lo que hacemos es partir ese intervalo en cada vez un mayor número de partes, tiende a un valor finito s. Bueno, pues decimos entonces que la función f es integrable, porque nos genera un valor finito s, y s es la integral triple, o simplemente la integral de la función f de xy en la caja B. Y esa integral triple se denota como la integral sobre el volumen B de la función f de x, y, z, diferencial, bueno, delta de B, delta de volumen, y es simplemente la integral triple de la función f de x, y sobre la bola B, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. ¿Sí? ¿Sale? Cuando digo que supongamos que tenemos una caja en x, y, z, ¿sí? Voy a tratar de aquí tenemos nuestra caja, esta es nuestra caja B, ¿sí? Si dividimos el intervalo AB, supongamos que este es A, este es B, este es C, este es D, o más bien este es C, este es D, y este es P y este es Q, ¿sí? Si dividimos todo en partes iguales, ¿sí?
Entonces lo que vamos a obtener es una caja grandota, nuestra caja B, que va a quedar dividida en cubos más o menos lo que pasa es que verlo aquí ya no es tan fácil, ¿no? En cubos cada vez más pequeños, ¿no? Y entonces cada uno de esos cubos va a tener un pequeño volumen. Para que sea más fácil, déjenme seleccionar un cubo. Pequeño cubito, digámoslo. Entonces cada uno de estos cubos que se encuentran aquí adentro va a tener un pequeño volumen, va a ser un pequeño cubo. Y es que verlo aquí ya no es tan fácil, pero aquí adentro hay pequeños cubitos, digamos, cuando dividimos tanto AB en n puntos, CD en n puntos y PQ en los mismos n puntos, todo lo que vemos aquí adentro son pequeños cubos, ¿no? Déjenme poner un cubo aquí. Graficarlo aquí ya no es tan fácil. Déjenme seleccionar un cubo. Bien, ya sé cuál cubo vamos a seleccionar. Parece que este se ve más fácil. Bueno, no es un cubo, es una caja, ¿sí? ¿Sí? Esta caja de aquí, ¿sí? Esta caja de aquí, que vemos aquí, es una caja IJK, ¿sí? Y esta caja tiene un cierto volumen delta de B, ¿sí? Esta caja que vemos aquí, ¿sí? Es una pequeña caja que sacamos de la caja completa y esa caja es una caja que tiene claramente un volumen. Si el volumen de B, de la caja B, es el volumen B, claramente si todo este es el volumen B, toda esta caja B tiene un volumen B, claramente el volumen de esta caja es el volumen delta de B. ¿Sí? ¿Sale? Entonces nuestra integral está definida sobre todo el volumen de la caja B, pero ese volumen lo dividimos en pequeños volúmenes delta de B. ¿Sí? La caja B la dividimos en cajas B y JK. ¿Sí? Y al momento de integrar la función f sobre todo el volumen de la caja B, es simplemente sumar la función f de xy por todos los volúmenes delta de B de cada una de las pequeñas cajas F y JK. ¿Sale? Lo que pasa es que ya como estamos con integrales triples, ya definir la integral de manera gráfica ya no es tan simple, ¿no? Porque hay que recordar que la gráfica, si la función tiene dominio en un espacio de 3 dimensiones, la gráfica está en n más 1, ¿sí? Es decir, está en 3 más 1, 4 dimensiones. Y ya graficar esa integral
en 4 dimensiones, pues ya nuestros sentidos ya no nos permiten verlo de manera simple, ¿no? Pero sin problema podemos definir este delta de B, ¿sí? Y este delta de B es precisamente el volumen de cada una de las cajas B y JK en las cuales dividimos nuestra caja B completa, ¿sí? Con volumen B, ¿sale? Sí, simplemente estamos definiendo una suma de Riemann, ya la borré, pero ahora sobre una función que que vive en un espacio de 3 dimensiones, es decir, que tiene un dominio en un espacio de 3 dimensiones, ¿sale? Entonces, como definimos esa integral, pues simplemente es la integral de f de x, y, z sobre la caja B, ¿sí? Sobre el volumen B, diferencial de volumen, que es la integral sobre el volumen B de f de x, y, z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, o la integral de AB, dado que primero integramos con respecto a x, de la integral, perdón, la integral de P a Q, dado que la última integral es con respecto a z, de la integral de C a D, dado que la siguiente integral que hacemos es la de con respecto a y, de la integral de A a B, dado que la integral más interna es la integral con respecto de x. Entonces ya saben que cuando hacemos integrales iteradas partimos de la integral más interna a la integral más externa. Entonces realmente la primera integral que hacemos es la integral de f de x, y, z, diferencial de x, de a a b. Luego hacemos la integral de la función que resulte de c a d, diferencial de y, y al final hacemos la integral de la función que resulte de p a q, diferencial de z. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de las integrales triples? Bueno, pues son las mismas realmente que las propiedades de las integrales dobles, ¿sí? Cumplen con las mismas propiedades.
Bien, ¿cuándo decimos que una función de tres variables es integrable? Bueno, una función que es continua, definida sobre una caja B, es integrable. ¿Sí? Si tenemos una función que es continua, una función f de x, y, z, o una función f definida sobre un espacio de dimensión 3, es una función continua, entonces es una función integrable. Es una función continua sobre el dominio B, ¿sí? Sobre la caja B. Entonces, si esa función es continua en el dominio B, entonces será una función integrable en el dominio B. Pero además, si esa función es una función acotada pero discontinua, pero las discontinuidades están contenidas en gráficas de funciones continuas o en uniones, en una unión finita de gráficas de funciones continuas, también esa función es integrable. Es decir, ¿qué condición debe cumplir una función para que sea integrable? Y eso no importa la dimensión en la que viva la función, sea una función escalar de valores escalares con valores escalares, una función de valores vectoriales con valores escalares. La propiedad que debe cumplir esa función es que sea una función continua a trozos. ¿Qué significa que sea una función continua a trozos? Bueno, puede ser una función que sea completamente continua en el dominio de la función, o puede ser una función discontinua, pero que las discontinuidades se encuentren en una unión de gráficas de funciones continuas. Entonces, si tenemos una función que es discontinua, pero las discontinuidades están están unidas o forman una unión de gráficas de funciones continuas, es decir, la función es discontinua a trozos, entonces la función también va a ser integrable. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, esas son las dos propiedades que deben de cumplir las funciones para que sean integrables, que sean continua o al menos continua a trozos. Y por otro lado, las integrales triples cumplen con todas las demás propiedades de las integrales dobles. Es decir, una función, la integral es un operador lineal, es decir, cumple con la propiedad de linealidad y cumple con la propiedad de homogeneidad. ¿Sí? La integral triple como la integral doble es un operador lineal, es decir, cumple con la propiedad de aditividad y la propiedad de homogeneidad. Es decir, una integral la podemos dividir en sumatorias, pero también una constante que multiplica a una función puede salir de la integral, ¿sale? La propiedad de aditividad y la propiedad de homogeneidad. Entonces, el operador de integral triple, como la integral doble y como la integral simple, son operadores lineales. ¿Sí? La propiedad de monotonía también, ¿sí? Si tenemos dos funciones f de x, y, z y g de x, y, z, y f de x, y, z es mayor a g de x, y, z, entonces la integral triple de f de x, y, z va a ser mayor a la integral de g de x, y, z. ¿Sí? La integral triple de g de x, y, z. ¿Sí? Y la otra propiedad de aditividad es que si nosotros dividimos nuestro volumen B en varios volúmenes más pequeños, entonces la sumatoria de todas las integrales sobre estos pequeños volúmenes más pequeños va a ser igual a la integral triple de la función sobre todo el volumen completo. ¿Sale? Básicamente son las propiedades de las integrales dobles simplemente extrapoladas a las propiedades de las integrales triples. ¿Sale? Muy bien. Bueno, entonces les dejo como tarea expresar las propiedades de aditividad, de homogeneidad, de monotonía y la otra propiedad de aditividad como propiedades para integrales triples. ¿Sí? Simplemente lo que tienen que hacer es expresar las propiedades, esas cuatro propiedades esas cuatro propiedades de la A, y además también faltó la última propiedad, la propiedad de acotamiento. Es decir, si una integral doble está acotada,
bueno, también la integral triple va a estar acotada, ¿sale? Entonces, les queda como tarea expresar esas 5 propiedades, es decir, la propiedad de aditividad, la propiedad de homogeneidad, la propiedad de monotonía, la segunda propiedad de aditividad y la propiedad de acotamiento, que ya vimos para integrales dobles. Ahora exprésenlas para las integrales triples. ¿Sí? Simplemente extrapolen el resultado definido para integrales dobles, o esas propiedades definidas para integrales dobles para integrales triples, ¿no? ¿Sí? Y agréguenla a su carpeta de evidencias. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dejarle aquí y mañana continuamos con la definición de integrales triples iteradas. ¿Sí? Bueno, entonces ya quedamos. Una integral triple va a estar definida siempre y cuando la función f sea continua, o al menos continua a trozos, y las integrales triples cumplen con las propiedades de aditividad, homogeneidad, monotonía, la segunda propiedad de aditividad y acotamiento. Entonces les queda como tarea definir estas 5 propiedades para integrales triples, como las vimos para integrales dobles, y la agregan a su carpeta de evidencias.